tardes, estamos una vez más acá en este programa de filosofía y metapolítica. Estamos junto con Silvio nuevamente, así que hoy tenemos una invitada que es la profesora Alicia Bugallo, que es doctora en filosofía y especialista en, podríamos llamar, ecofilosofía, profesora. Sí. Bueno. Filosofía ambiental o ecofilosofía. Bueno, muy bien. Así que como ustedes verán, nosotros no nos privamos de nada. Hoy vamos a hablar de ecofilosofía, que es un término, un neologismo, podríamos decir. Es un neologismo, pero que ya tiene unos más de 40 años. Ah, bueno, entonces estamos atrasados, ¿no? Estamos atrasados, sí. No, claro, porque a pesar de que Alicia hace muchos años que trabaja en esto, digamos, ¿no? Y que con una formación previa muy importante en filosofía general, digamos, llamémosla así, la ecofilosofía, la filosofía ambiental, está todavía muy poco difundida. La mayoría incluso de los especialistas en filosofía no saben ni qué es, digamos. Claro. Entre los cuales en gran parte debo confesar que me cuento, a pesar de que Alicia siempre me ha tenido al tanto de sus trabajos tan importantes, ¿no? Contémoslo los dos. ¿Tu tesis ahí doctoral fue sobre...? Mi tesis fue sobre un ecosofón, un filósofo ambiental, Arne Næss, noruego. Y bueno, yo venía estudiando desde la década del 80 filosofía ambiental y finalmente a lo largo de los años, cuando quise concretar mi doctorado, caía un poco natural que me dedicara a Arne Næss, que me parecía de los más interesantes aportes que hace a la filosofía ambiental ya desde la década de los 70. Y aún en esas épocas, que era todavía muy mezclada la filosofía ambiental con el ambientalismo, él, como un profundo filósofo, es el que más aporta, el que más enriquece con su formación filosófica. En el caso particular de Arne Næss, mucha influencia de Spinoza, mucha influencia, de muchos otros, Heidegger y también del pragmatismo. Entonces, naturalmente cuando quise hacer mi doctorado elegí a Arne Næss porque en muchos lugares donde quise hacerlo, empezando por mi facultad de filosofía, de donde yo soy egresada en la UBA, no pude hacerlo porque, en fin... No había quien te dirigiera. Exacto. No había quien dirigiera. Claro, entonces, finalmente, en la Universidad de El Salvador me recibieron y los que me dirigieron estudiaron junto conmigo, digamos, pero al menos me advertían: tenga cuidado, Alicia, que no hable del ambientalismo, que sea filosófico. Bueno, ahí viene la primera pregunta. Claro. ¿Qué diferencia hay entre ambientalismo y filosofía ambiental? Podemos ser ambientalistas porque estamos a favor de las preocupaciones cotidianas sobre el ambiente, cotidianas y a mediano plazo, a largo plazo, sin ser filósofos. O sea, la filosofía ambiental tiene toda una gama de problemáticas muy específicas, unas conceptualizaciones, neologismos, como decías vos, nuevos, el antropocentrismo fuerte versus antropocentrismo débil, la crítica al especiaísmo humano. ¿Al qué? Al especiaísmo humano, o sea, lo que el humano le hace a las otras especies en función de aquello que considera propio o valioso. La crítica al especiaísmo humano tiene que ver con una deconstrucción, por usar ese término habitual, del fundamento que el hombre se arroga en sus actos con los seres, con aquello no humano. O sea, es una reflexión sobre la fundamentación del derecho que la especie humana tiene sobre o pretende tener sobre así como los en la demás. Revolución Francesa hubo una reconciliación del fundamento del poder de los monarcas. Claro, el ancien régime. Exacto, sí, derivaba de Dios o de dónde, o sea, se cambió, digamos, la fundamentación. ¿En qué se basa? Bueno, una de las líneas de la filosofía ambiental también plantea una revisión del fundamento del derecho que el hombre se arroga digamos, sobre los demás. Si es exclusivamente sobre el logocentrismo, sobre el fonocentrismo, sobre una idea tal vez religiosa o filosófica o evolucionista, en fin, distintos aproximaciones. ¿Sabés qué me hace pensar lo que decís? Dos cosas, ¿no? Que están vinculadas entre sí a su vez.
O sea, una como la modernidad, la filosofía moderna, no solo la filosofía, el pensamiento moderno consideró en particular a los animales. Me acordé enseguida, a partir del aporte tuyo de recién, la consideración de Descartes de los animales como máquinas. Máquinas, no tienen alma, son máquinas, ¿no? Famosa esa teoría. Exacto. Y lo de Spinoza en el sentido de que Spinoza es un gran deconstructor del antropomorfismo. Sí, digamos, ¿no? tal cual. Si bien él no piensa desde la biología, pero de alguna manera esa no distinción entre el pensamiento y la extensión habla de alguna manera como que todo tiene cierta alma. Claro, qué razón que tenés. Por eso se lo acusaba de ateo. Exacto. Por el hecho de que si la extensión es un atributo de Dios y Dios es inmanente, ¿no? Claro. Y la extensión es un atributo del mismo valor que el pensamiento, Dios es materia, Dios es extensión. Eso es lo que escandalizaba, digamos, ¿no? Que no era una conclusión tan errónea, es errónea en última instancia, pero no tan errónea. Bueno, no, pero adelante, porque yo creo que nuestro público no tiene la menor idea de lo que... Bueno, avancemos sobre algunos de los temas. A partir de esto que vos mencionabas de Descartes, del animal como mero mecanismo que de alguna manera solo reacciona y no responde, ha habido muchas elaboraciones contemporáneas, incluyendo Derrida, que recién antes de empezar el programa estábamos hablando de Derrida, cuando plantea el tema de la animalidad. Derrida critica este especieísmo humano fundado en el logocentrismo o en el logocentrismo y fonocentrismo, y de alguna manera rescata justamente las visiones que la ciencia va aportando, entre otras cosas, dice Derrida, la primatología, de la que no se habla, pero los estudios sobre la conducta humana. La primatología, que estudia los primates, los simios superiores. Correcto. Pero además la biología y la etología humana, que va mostrando conductas humanas y cuestiones que de ninguna manera permiten sostener que el animal solamente reacciona. Claro. Entonces, estímulo-respuesta. Exacto. Hay una serie de conductas de duelo, de organización social, de evitación del incesto, muchas cosas, entre otras, meditación antes de realizar tomar una decisión. En fin, podría citarte una gran cantidad de aspectos que ponen en cuestión ciertos elementos que el hombre siempre consideró que eran suyos exclusivos, y a partir de ahí hacía como un corte de demarcación, y en función de eso le permitía tratar al animal o a lo otro que humano de una determinada manera. El humanismo tradicional no peca un poco de todo esto que vos estás poniendo en cuestión. Sí, ahora, sí, peca. En realidad el humanismo moderno. En realidad es la filosofía moderna la que establece esa división tan tajante, ¿no? Entre el hombre y el animal, la primacía la cadena del ser de Aristóteles, platónico-aristotélica, el animal, bueno, tenía un lugar ahí, tenía un lugar, pero tenía un alma animal, tenía un alma animal, vegetativa. Cambio, ahora eso está esencial. La primacía de la razón en el hombre hace esa diferencia. La marca muchísimo en la filosofía moderna, mucho más marcada está. El animal, en el fondo, para la filosofía medieval es un elemento más de la creación. Es creado, es un producto de Dios. Sí. Si tiene algo que ver. En cambio, en la filosofía moderna hay un corte, como marcó bien, hay un corte terrible entre racionalidad e irracionalidad. Sí, y el hombre se ocupa. Entonces, entre alma y cuerpo, como lo mismo. Al menos algunas Entonces, líneas, porque dentro de la modernidad Bentham justamente plantea todo lo contrario. Jeremy Bentham es el que de alguna manera alienta esta crítica al especieísmo, cuando ya en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, plantea el tema no es si puede hablar
o si sabe pensar, sino si puede experimentar el mundo, si puede sentir placer o dolor, si es capaz de experimentar. Entonces, en esa capacidad de experimentar, de sentir placer o dolor, se corre, de alguna manera, la línea de demarcación, incluye también a lo humano, y los animales sensibles, o sea, permite como una ampliación. Esto, bueno, se ha seguido, por supuesto, considerando y ampliando hasta otras posturas que hoy se llamarían más biocéntricas o biocentristas, que están bregando por las condiciones de posibilidad de la vida de todos los seres, no solamente los sensibles, incluyendo también plantas y los otros reinos de la naturaleza, como son los hongos, los proctistas y bueno, y las moneras, o sea. Bueno, las plantas tienen... Moneras, las bacterias, o sea. Pero las plantas tienen una sensibilidad. Por eso, pero no para estas corrientes. Porque por eso los antiguos hablaban del alma vegetativa, claro, y de los animales sensitiva. Las plantas nos hablan a través de, si no las regamos se ponen mustias. Pero bueno, quiero decirte que son como puntos entre lo mustio de conflicto, y lo marchito y el florecimiento. Y usted como hombre de campo sabrá esas cosas. Bueno, exacto. Bueno, pero esto justamente vos sabés lleva... que es un hombre de campo. Sí, de ahí del sureste de Buenos Aires, Magdalena. Y Alicia, y bueno, ¿cómo sigue? A ver, bueno, lo que te decía es que justamente salió sin querer la imbricación necesaria que tiene la filosofía ambiental con las ciencias. La filosofía ambiental, sin el aporte de las ciencias contemporáneas, no es nada, porque ¿de qué estaría hablando? De una biología que no conoce, de unas ciencias ambientales que no conoce, de una sociología que no conoce, de una psicología que no conoce, o sea, para de alguna manera poder continuar y enriquecer su campo, el filósofo ambiental es interdisciplinario, tiene que de alguna manera formarse no como un individuo, sino como un conjunto. Cada uno de nosotros que hacemos filosofía ambiental somos un grupo. Somos un grupo de investigación, no somos lo que estuvimos haciendo con el biólogo de campo, lo que estuvimos trabajando con el ecólogo, o con el sociólogo que estudió tal comunidad. O sea, solos no nos bastamos, digamos. Ahora escúchame, pero entonces la filosofía ambiental tiene un objetivo práctico digo, en el sentido filosófico, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es ese objetivo? Tiene un objetivo práctico en sus inicios, que fue, de alguna manera, proponer alternativas a un sistema socioeconómico y de estilos de vida que vigente, predominante y que en expansión y que afectaba no solamente las condiciones de vida humanas, sino también no humanas, para el presente y para el futuro. O sea, en las primeras generaciones de la filosofía ambiental hay como una urgencia por plantear soluciones. Un ejemplo de eso es el movimiento de la ecología profunda que plantea Arnenés, movimiento social de base amplia. Ecología profunda. Movimiento de la deep ecology, de la ecología profunda. Distinta a la ecología superficial, que sería aquella que solamente resuelve las cuestiones técnicas de la problemática por ejemplo, ambiental. Una ecología superficial sería Greenpeace. No sé, no me animaría a decir. Digo yo, quiero decir, hay una contaminación y entonces yo tengo que resolver el problema de la contaminación. Eso sería lo que sería ecología superficial. Pero ella lo definió muy bien, en el sentido de que son búsqueda de respuestas técnicas. Pero estas técnicas por eso creo que a problemas puntuales. Pero por eso creo que se podía poner como un ejemplo emblemático Greenpeace, porque siempre está trabajando sobre la resolución de temas técnicos, como de la contaminación del Ártico. No me quiero poner yo no conozco bien cómo no quiero hacer digo una yo defensa, porque es lo que sale en los medios. Greenpeace tiene un gran también costado de concientización y de ir a las raíces, exacto. En cambio, la filosofía ambiental más profunda ve que hay raíces, quiere ir a las raíces de toda esta cuestión y tratar, si hay que cambiarlo desde sus raíces. Porque la problemática ambiental cuando surge es material, no es ideológica. Lo que surge es un descalabro de los elementos, cosas que están excesivas en este lugar, contaminación excesiva, algo que pasó de tal umbral
permitido, o sea, es cuantitativa. La manera en que se presenta la problemática ambiental es cuantitativa. Alicia. Hay algo que está por demás en un lugar. Ahora, si queremos revertirlo eso, habría que ir a las raíces más profundas de la cuestión. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Sí. Sí. Eso es lo que, por eso te decía Alicia recién. Bueno. ¿Te entendí? Sí, listo. Pero terminé de hablar la frase. Alicia, habíamos suspendido en el bloque anterior esta distinción entre ecología profunda y ecología superficial. Sí. Entonces, a mí me gustaría, si vos podés profundizar un poco en este... Sí, porque al menos quiero hacer algunas advertencias. El contexto en el cual Arne Naess planteó esto, el tema de lo shallow y de lo deep, de lo superficial y de lo profundo, en el año 72, después de la conferencia de Estocolmo, él asiste a la conferencia de Estocolmo. Ajá. Y viene diciendo, bueno, acá hay mucha preocupación por una resolución de los problemas de contaminación, por supuesto, desertización, etcétera, pero hay otra línea más profunda de profundización que debiéramos también desarrollar. El término que usó es un poco así panfletario del momento, del cual él a veces también se arrepintió, porque parecía que estaba diciendo, están los superficiales y estamos los profundos. Claro. Y no era eso, sino que él usa shallow en el sentido de chato, y después profundo, es decir, deeper, más profundo. O sea, una problemática que profundiza, pero no tanto. Lo aborda, digamos, toda una postura, pero puede ser deeper, puede ser más profunda el cuestionamiento. Entonces, a eso, digamos, sería claro, el enfoque de él. Y entonces el aspecto profundo tiene que ver con un planteo de carácter existencial. Totalmente existencial, absolutamente existencial. Va a las preguntas profundas, es decir, si te encontraras, digamos, nos encontramos y nos preguntamos acá cuáles son los móviles por qué nosotros haríamos algún acto a favor del ambiente. Bueno, tal vez diríamos algunas motivaciones. Tal vez si estuviera Naess, trataría de decir, bueno, pero a lo mejor no creen que ustedes que esto puede ser algo tal vez que responda a otra cosa más profunda, y así como va llevando con las preguntas, calando más hacia la esencia existencial de la persona. ¿Sí? No solamente porque esto me parece mal, porque es injusto, sino también lo que tiene que ver con la condición del hombre, pero en contexto de la creación, no aislado tampoco, sino una autorrealización progresiva en un contexto ontológico relacional. ¿Sí? A ver, como decía, porque de pronto me sonaba más lo que vos decías a un presupuesto teológico. Bueno, que no estaría mal, ¿eh? No se compatibiliza, no es incompatible, o sea, siempre se ha dicho que la problemática ambiental, si no llega a lo religioso y a lo filosófico, no se
no se destraba, no se... ¿Y cómo sería eso de lo ontológico, teológico en esta problemática? Y cuando te ves como una parte, yo lo veo por un lado, en particular yo, por las experiencias que tuve en contacto con la naturaleza, por lo cual a la naturaleza no la tengo idealizada, ni que es armoniosa, ni que sabe lo que hace, ni ninguna de ese tipo de cuestiones, pero sí que es algo expresivo. La naturaleza no es una cosa... No tenés una visión teleológica de la naturaleza, ¿no? Creo que no, pero tengo una visión de que la naturaleza es simbólica y expresiva y técnica. Bueno, entonces ahí caemos en esa visión de la naturaleza que tiene Kant, que dice es el espacio de lo sublime. Es el espacio de lo sublime. Muy bien. Y de lo bello también. De lo bello, y de lo bello. No me deje de lado lo bello. Lo bello es el sublime. espacio de lo bello y más lo lo bello sublime. que lo sublime. Entonces, bueno, pero es el espacio de lo sublime. Porque viste que Kant dice que lo bello se da en lo pequeño. Lo sublime en lo grande, por eso lo vinculaba con la naturaleza. Pero ¿no? a pesar de que yo no idealizo la naturaleza y me lavo las manos, y cada vez que me lavo las manos hago una masacre de millones de microorganismos, y uso desodorante todos los días y hago otra masacre, y me baño y hago otra masacre, y me doy las vacunas, o sea, no creo que estoy en un estado de armonía con la naturaleza, sino que en todo caso estoy tratando de restablecer la armonía permanentemente, porque esa armonía se resquebraja siempre, como pasó siempre. Bueno, la armonía no tiene por qué excluir la lucha, digamos, exacto, ¿no? Heráclito no hablaba de eso. Sí, pero a veces, hay una armonía más profunda que la superficial. Pero a veces se exagera diciendo que en otras épocas, otras culturas vivían en armonía con la naturaleza, claro, cuando en realidad es una exageración, me parece una exageración, porque si hay un chamán, en cuanto apareció un chamán, claro, está interfiriendo para restablecer un orden. Claro. Y para lograr de alguna manera un equilibrio que se perdió por algún motivo, y eso es permanentemente, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras, por eso va lo existencial, cómo yo me encuentro a pesar de este ser que bifronte como es la vida, que puede ser positivo y negativo, es positivo y negativo, es composición y es lucha. Estamos además en un orden piramidal donde todos comemos y somos comidos, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras es posible tener ciertos sentidos de identificación relativa, de empatía, de sentirse más logrado, comprender que formamos parte de un dinamismo que es previo a nosotros y que es maravilloso, que tiene 4.500 años o al menos desde que apareció la vida menos, pero bueno, que está en nosotros. Y eso no nos permite tan fácilmente hacer una distinción entre el organismo y el medio, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo... Claro, es abstracto eso. Eso es muy abstracto. Es lo que estoy pensando, ¿no? Es eso abstracto. De distinguir, sobre todo, el hombre y la naturaleza. Sí. Claro, todo eso es producto de la modernidad, de cierto aspecto de la modernidad. Porque vos señalabas bien que hay autores que han pensado otras cosas, ¿no? Pero seguro, hay que tener cuidado con esas generalizaciones, Huela, cuando hablamos sí, a veces de la modernidad, hay varias modernidades. De todas maneras, a veces otra cosa que me resulta un poco, algo con lo que no acuerdo, cuando surgió sobre todo la problemática ambiental, inmediatamente, debido a que existencialmente es una cuestión tan pesada, el solo hecho de registrar que el medio en el que estamos es vulnerable a nuestra propia acción, existencialmente es como una especie es muy difícil de soportar, es muy difícil de sobrellevar que el medio en el que estamos es vulnerable, al menos la biosfera o una parte de la biosfera, no el planeta, pero por lo menos ciertos procesos en la biosfera, y que tienen que ver con nuestro propio impacto, que no es seguro que todo está ahí, que hagamos lo que hagamos, igual las cosas siguen como antes. Eso existencialmente es muy duro de sobrellevar. Por lo cual yo creo que no es casual que todas las primeras manifestaciones ambientalistas buscan un culpable, tercerizan la responsabilidad, el hombre de la modernidad, las multinacionales y esto, lo otro. Y el hombre de la modernidad está pagando los patos de una manera
que no corresponde. Porque en la modernidad la gente se moría de hambre, las mujeres nos moríamos de parto, nos comíamos todavía los chicos con los bebés en muchas circunstancias, había pestes. ¿Cómo nos comíamos los bebés? ¿Qué es eso? Y en Irlanda no hubo registros medievales de que se comían a veces sus bocas por el La hambre. verdad que esa no la tenía. Pero sí, te quiero decir, ¿Dónde era que bueno, se comían? no En sé si era ¿En Irán? Irlanda. Irlanda, No sé si Irlanda. en las Islas Británicas. Ya está Hombre. culpando a los británicos. Hambruna, sí. Bueno, Bueno, tal ya vez estoy tenemos a quien diciendo- echarle la culpa. Tal vez estoy diciendo algo que no sea Claro. muy preciso, pido disculpas, pero quiero decir que la modernidad y lo que siguió y lo anterior, el hombre viene de una historia más que difícil complicado. de vérselas con la naturaleza. Sí. En cuanto le va encontrando un poco más la vuelta de manejo técnico, de sobreponerse, bueno, ahí siguió. Es cierto que estamos pasados de rosca, tal vez. Absolutamente. Profesora, Pero bueno, pero no es porque el hombre de la modernidad era malo. El hombre de la antigüedad se cortaba todos los bosques del Líbano, hacía árboles con eso y no dejó ni un Sí, solo. los bosques de Europa yo creo que Es desaparecieron antes de la modernidad o por ahí. Por Sí, supuesto sí, que antes de la modernidad. una pregunta para ver cuáles son las perspectivas que tiene la ecofilosofía. ¿Qué se está planteando? ¿Qué se plantea de acá adelante? ¿Qué se está planteando? Digo, para ir redondeando un poco el tema, ¿no? Bueno, ¿Cuáles son las perspectivas acá en Argentina mismo? ¿Qué se desarrolla? Eso sí, de eso le iba a preguntar. Pero no me robe las preguntas. Acá en Argentina abuela. hay No, grupos que están trabajando. Pero yo lo iba a ampliar a Latinoamérica también. Bueno, por supuesto. ¿Qué Sí, pasa con esta perspectiva? ¿No? Si es eso lo que me están preguntando, en Argentina hay algunos grupos. Yo estoy haciendo en la UCE justamente una investigación sobre los desarrollos de la filosofía ambiental en la Argentina. Empecé desde el año 81, ya hice un informe sobre eso del 81. 81. Y bueno, fue la primera vez que di yo un seminario sobre ecofilosofía Mirá vos. en la Universidad de Morón. Bueno, sí, no, pero no en UCES. No, en UCES no, en la Universidad de Morón. Bueno, ahí Y entonces estás haciendo hice una todo una recopilación. recopilación, estuve en contacto con grupos ahora ya desde el 2000 en Salta, en San Juan, en Mar del Plata, en Buenos Aires, Bueno, y ahora continúo otra vez con eso. Y en Latinoamérica, también desde el año 2013 estoy con un grupo de pensamiento ambiental latinoamericano, que es toda una red latinoamericana, que ya vamos por la 5ª conferencia interamericana de filosofía ambiental. Ya se hizo interamericana, incluye también Estados Unidos, Canadá. Y bueno, se va avanzando, vamos compartiendo, pero como te digo, es interdisciplinario. Estamos biólogos, Exacto. ecólogos, filósofos, geógrafos, geólogos, O sea que la conexión, sociólogos. en ese sentido la conexión con algunos científicos está en marcha. Sí, sí. Ahora, ¿tienen vinculación también con las instancias gubernamentales, con las instancias de decisión, más allá de lo académico? En muchos casos sí. Ajá. En muchos casos hay grupos, por ejemplo, en Salta, con Raquel Cornejo y grupos que están trabajando con ella, que trabajaron muy así de cerca con la problemática de las poblaciones del lugar, afectadas por la construcción de los gasoductos Norandino y Atacama, pueblos originarios, el tema del desarrollo sustentable, sobre todo si es posible, para los grupos más vulnerables. O sea, hay regiones que lo trabajan en un sentido con una bajada social o socioambiental mucho más cercana. En la Universidad de Tierra del Fuego exactamente lo mismo, hay todo un grupo socioecológico, o sea, de la percepción de la gente de la problemática ambiental y si realmente puede responder o no a planes, digamos, de gestión ambiental determinados, etcétera. Y hay otros que están ocupados más con el tema de la conservación. Bueno, seguimos cultural. después de un pequeño Bueno. corte. Bueno, sí. Está bien, ¿no? Sí, después yo lo corto.
Yo te voy a hacer la pregunta del millón. Debido un poco a mi escepticismo, ¿no? Que yo confieso. No soy un escéptico por naturaleza, pero los años me han vuelto bastante escéptico respecto a muchas cosas. Y en un programa que hicimos sobre economía y ética, me olvidé de preguntarte por la relación con la ética de la filosofía ambiental, que te la dejo para un poquito después. Era muy interesante lo que María Teresa Calatroni planteaba, su proyecto de investigación, ética y economía. Pero yo me quedé un poco en la cuestión bueno, hablaba de un cambio de paradigma, etcétera, pero el capitalismo, digamos, es una cosa tan avasalladora y tan voraz, ¿no? Quizás estoy influido un poco también porque hace un par de días en el canal de Encuentro vi un programa de Zizek, Zizek, está bien hecho, la verdad, donde él habla, bueno, con tono muy profético, exagerado, pero va mostrando películas, él centra, interpretándolas, él centra todo en la crítica al consumismo capitalista, la maquinaria capitalista, etc. Bueno, en fin, sin dar más vuelta, la pregunta es, está bien, estos desarrollos son interesantes, vos acabas de mostrar que incluso tienen efectos prácticos inmediatos casi, ¿no? Pero digo, el capitalismo no va a terminar arrasando el planeta y se terminó, porque digo, ¿no? Mira, si bien está muy bien que se hagan esfuerzos para contrarrestar los efectos, pero se pueden hacer esfuerzos y va a depender de si se pueden, si realmente nosotros, el capitalismo no es algo anónimo, son personas, son capitalistas. Capitalismo son capitalistas. Lo mismo que decía María Teresa Calatroni, tiene que estar regulado por el Estado. El Estado son personas. Ves que ella mira los programas, ¿no? Entonces, tenemos ¿qué personas? ¿Cómo cambias a las personas? ¿Cómo cambias a los capitalistas? Porque decir el Estado tiene que regular no es ninguna garantía si esas personas que están en el Estado no han tenido a su vez un cambio de perspectiva, o si tienen ganas de cambiar de perspectiva, o si pudieron cambiar. Nosotros podemos cambiar, salir, corrernos un poco hacia un antropocentrismo, lo que se llama antropocentrismo débil, que sería una actitud mucho más responsable con respecto al menos a superar las diferencias sociales, el desparramo, digamos, de los elementos y de los recursos, y pensar también en las generaciones futuras. Somos capaces. Hay gente que está trabajando mucho a favor de eso y hay muchos cambios. Hay muchísimos cambios desde el punto de vista técnico, tecnológico, hay muchísimo cambio en reducción de consumo de energía, reutilización de elementos, pero es realmente notable el cambio. Pero en lo global no se nota porque hay más consumo, aunque para hacer este vaso yo consumo 60% menos, hay mucha gente que ahora usa vaso y consume vaso, hay mucha más gente que consume. No lo digo mal, hay gente que accede al consumo de ciertas cosas. Además, estoy pensando en China, ¿no? Donde además me parece que hay un descuido a este nivel. Y por eso, entonces, hay varias cuestiones, no es solamente el tema, el capitalismo, por supuesto que es un tema muy grosso, y ustedes ya saben, y todos escuchamos, que nunca ha habido tanta reacción de la sociedad civil en contra de ciertas imposiciones del capitalismo como en estas épocas. Sí, no, pero también es un consumismo feroz. Pero también hay un consumismo que no te lo impone el capitalismo, hay un consumismo, hay que cada uno tiene que... por exigencia personal, por falta de educación de su propia conducta. O porque no, porque te gusta, y bueno, y bueno, entonces, ¿cómo haces para revertir un deseo? Porque acá lo que hay que cambiar también son los deseos. Tenés un deseo de autorrealización que sea más fuerte, como decía Spinoza, para cambiar algo vas a precisar un deseo más fuerte, no una razón más fuerte. El Tratado de la Reforma del Entendimiento, precioso eso. Bueno, entonces, hay algún deseo de autorrealización, de encontrarte con lo superior, que sea superior y que te compense la novofilia de ir a comprarte la última cosita, etcétera. O sea, hay algo que está girando, en muchos casos sí, pero tal vez en el global no. En lo global no. Bueno, pero ahora, entonces un poco como anticipadas antes, la filosofía ambiental
es una interpelación muy fuerte, muy personal, y además supone una profunda transformación existencial, ¿no? Vos sabés que yo escribí hace unos días, refiriéndome a Argentina, en un artículo que publiqué en Perfil. O sea, yo la única solución que veo para la Argentina es una profunda transformación espiritual, moral e intelectual en nuestras clases dirigentes. Dígase políticos, sindicalistas, empresarios. Otra no veo, o sea, parece medio tonto, ¿no? A mí mismo lo escribía y me parecía medio utópico, digamos. Bueno. Pero más utópico es esperar que la solución venga de una revolución masiva. Ahora vos imagínate cómo la especie humana puede asumir o aceptar la idea de límite. Porque ese es el punto. La era de la ecología empieza instalando la noción de límite. Hay un límite, al menos con las tecnologías que tenemos, un límite a los, digamos, los sistemas biosféricos nos están imponiendo un límite. Al mismo tiempo no queremos que haya gente pobre, queremos que haya menos gente pobre, queremos que haya más educación, o sea, hay que tengan más acceso. Bueno, ahí hay una idea que me parece que... Pero la idea del límite nunca, o sea, siempre se manejó de manera un poco abstracta y que la especie humana la viene pateando. Hay un informe de la UNESCO del 2013. ¿Puedo aportar una idea? Espera que termine una cosa, que es un espacio. Yo nunca pensé que iba a haber, desde que empecé a trabajar en filosofía ambiental, que iba a haber una visualización de un espacio seguro y justo para la humanidad, pero un espacio, no toda la biosfera, que se esté instalando la idea de que la especie humana puede andar por algún espacio, pero no por todos lados y no de todas maneras. Bueno, yo te quiero aportar, para que veas que este programa es de filosofía, una idea filosófica. Que ¿te parece que aportó pocas ideas filosóficas? Pero vamos a aportarle nosotros desde acá. Porque estamos hablando de la cuestión del límite, y a mí me parece que vos tocaste algo que está muy vinculado a las raíces argentinas, y que es casualmente lo que el Papa acaba de señalar, Francisco, que es argentino, acaba de señalar como el gran instrumento que tenemos nosotros ante la sociedad de consumo, que es la austeridad. El concepto de austeridad como límite a los propios deseos, que nosotros los hemos aprendido en nuestras casas. Nosotros, por lo menos los tres, lo hemos aprendido en nuestras casas, la austeridad. Es decir, nos vamos a privar de esto porque tenemos que hacer otras cosas, tenemos que aplicarnos a otras. Entonces, la recuperación de la idea de austeridad como una idea de límite, porque la austeridad no es un límite matemático, no es mensurable, no es una res extensa. La austeridad forma parte de la disposición existencial del hombre. Exacto. Entonces, me parece a mí que como aporte de la mesa de filosofía, la austeridad como una noción de límite que uno lo puede manejar existencialmente, que es la mejor respuesta a la sociedad de consumo. Por lo menos también yo lo veo así. Apelo a Francisco para que vean que no se me ocurrió a mí. Cuando Arnenés, no, pero está muy bien eso. Cuando Arnenés en el 70 hablaba de austeridad y de frugalidad, estilos de vida frugales, que sea posible. ¿Qué finlandés este hombre? Noruego. Noruego. ¿Ves? Pero por ejemplo el tema de frugal, qué hermoso concepto. La frugalidad y la austeridad. O sea, generar estilos de vida que se puedan kantianamente universalizar sin generar daño a otras culturas ni a seres no humanos. Ese era un poco generar estilos de vida que puedan universalizarse sin causar impacto. Bueno, cuando él decía... Ahí está la cuestión ética también, ¿no? Claro. En la década del 70, Arnenés era tachado de misantrópico. O sea, en contra de lo humano. Bueno. Esto es misantropía. Esto va en contra de la naturaleza humana. Lo menos de lo que era acusado. A mí me parece que es interesante este asunto de... En cambio ahora, 40 años después, esto está como instalándose en distintos lugares, como que ha ido infiltrado en las mentes, en los espíritus, se ha difundido y además por las propias necesidades, pero como que está de alguna manera instalándose mucho más. Igual hay una distinción entre frugalidad y austeridad, ¿no? La frugalidad tiene que ver más con la privación del placer.
la frugalidad. No, porque en cambio la austeridad, no. Bueno, uno es el comer frugal. Mientras, bueno, pero puede ser placentero igual, ¿no? Bueno, pero está vinculado con cierta privación del placer. En cambio, la austeridad no, la austeridad está más como como norma moral, ¿no es cierto? Esta es la que... Sí. Por eso uno se dice, hay que comer frugalmente y hay que comportarse en forma austera. Esta es una distinción que, bueno, que vale la pena. No sé si todavía nos queda tiempo, pero... Hacerle una última pregunta. Sí. Estaba en continuidad con lo que Alicia decía, porque me parece muy muy completo lo que ella expuso, sí. ¿No? Porque nos mostró todo un panorama que por lo menos para mí es muy nuevo y muy atractivo, ¿no? Pero digo, tenía que ver con la cuestión, o sea, entonces la filosofía ambiental acepta cierto relativismo cultural, digamos. Por lo que vos decías, que cada cultura, sí, ¿no? Sí, que sí, acepta ciertas normas universales, pero que cada cultura las procesa a su manera. No es un situacionismo aislado, de cosa totalmente desconectada, sino que hay una diversidad en la cual entre algunas diversidades se pueden encontrar puntos comunes, que es de alguna manera con lo que se puede estar trabajando en los movimientos sociales y ambientales, encontrar, a pesar de las diferencias, puntos comunes para avanzar. Por supuesto, sí, nada que... Y además alentar la diferencia. La solución de un futuro ambiental preferible no sería obra de una sola cultura. Debería ser obra también del resultado de aportes, de convergencias y aportes. Y una pregunta, ¿hay algún filósofo del orden internacional, o un ecofilósofo reconocido en el orden internacional? Así, ¿hay algún un ecofilósofo popular o publicitado o conocido, como puede ser Habermas, yo qué sé? ¿Hay algún filósofo que vos conozcas? Bueno, Arnenés ha sido el más destacado, el más premiado. También pero no tiene conocimiento público, tiene Habermas o Zizek. No. Hoy no hay ninguno así del estilo de Arnenés, no tenemos. ¿Tenés conocimiento vos en el orden internacional? No. Así de ese estilo no. Porque Arnenés deja la academia y se lanza a las arenas del ambientalismo. Exacto. Y ahí, bueno, recibe tomatazos de todos lados. Y además grandes seguidores y también grandes gente que lo ha denostado, o sea, una situación... Bueno, la verdad que nos ha dado una gran lección y espero que sea muy visto el programa, porque es la manera de empezar a introducir. Quizás si nos queda un minuto yo te diría, para alguien que quiere profundizar esta problemática, ¿qué puede leer? ¿Qué le recomendás? El libro de ella. Sí, el libro mío... Empecemos, ¿dónde se consigue? ¿Cómo se llama? Está en la biblioteca de la UCES. Pero no está en las librerías. No. Alicia, sí. Bueno, pero no importa, está en la biblioteca de la UCES. Bueno, está en la biblioteca de la UCES. ¿Cómo se llama el libro? La filosofía ambiental en Arnenés, influencias de Spinoza y James. Esa es tu tesis doctoral. Esa es mi tesis doctoral, que está publicado. ¿Y algo si no, yo lo puedo vender, porque como fue editado por una editorial que no tiene distribución en Buenos Aires, yo, si se contacta conmigo, si lo quiere comprar yo no sé, ¿querés dar al aire tu mail? Correo. alibugallo @yahoo.com. Bueno, arroba, ¿no? @yahoo.com. Bueno, después lo ponemos abajo. Está de Dioses, Pensadores y Ecologistas, que fue editado acá en Buenos Aires, se agotó. Que fue mi primer libro, de Dioses, Pero digamos, algo que circule más en las librerías. ¿Sí tenés? No, en las librerías no, puedo mandarle. Pero están las publicaciones de Luces que vos me regalaste. Digo de otros autores que no seas vos, ¿no? A eso me refería. No hay en castellano acá, no hay nada. Bueno, muchas gracias por todo, Alicia. Bueno, gracias por haber venido. La verdad que ha sido muy agradable y muy instructivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a ustedes, televidentes, los vemos en el próximo programa. Gracias.